Shalom, Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a comenzar el sexto capítulo, del tratado. Vamos a dedicar el estudio de hoy a don Jaim ben Simón ben Menachem, que es el abuelo de uno de los estudiantes habituales de nuestro curso de Gemara. Que Hashem pueda mandar el consuelo y que reciba al alma de su señor abuelo bajo la Shejina. Vamos a comenzar entonces este sexto capítulo que tiene 8 dapim, 8 hojas, quiere decir que la semana que viene estaremos también acabando el sexto capítulo. Y nos va a estar hablando sobre las cosas que nosotros sabemos que en Shabbat tenemos 39 labores prohibidas y hay circunstancias en las cuales se nos dice que tal circunstancia doje et Shabbat o doja et Shabbat. Como estudiamos, por ejemplo, en el Masejet Shabbat, vimos varias cosas que eran dojim et Shabbat, como por ejemplo el Brit Milá, hacer el Brit Milá en su tiempo, es doje et Shabbat, es decir, que pasa por encima de la santidad de Shabbat. Entonces preguntan en la Mishnah cuáles son las acciones para llevar a cabo la ofrenda de Pesach que son dojim et Shabbat y cuáles no. Muy bien, entonces voy a poner la página. Ya estamos ahí comenzando un nuevo capítulo entonces. Como hemos dicho, nos dice así la Mishnah. Perdón, Elu de Barim. Esas son las cosas en el Korban Pesach, en la ofrenda de Pesach, Shedochin et Shabbat, que pasan por encima de la santidad del Shabbat. Perdón, quiere decir que yo puedo profanar Shabbat para llevarlo a cabo. ¿Cuál es? Shechitato, es decir, hacer la shechita del animal en Shabbat. Cuando el día 14 de Nisan cae en Shabbat, yo puedo hacer la shechita del Korban Pesach durante Shabbat. Zerikat damo, es decir, el hecho de tirar la sangre en el altar. Porque no se puede hacer en otro día, más que ese mismo día 14 de Nisan. Perdón, creo que tengo un problema de conexión. Voy a liberar memoria. Zerikat damo, muy bien, es decir, el hecho de tirar la sangre sobre el altar. Umihui kerabab, ¿qué es mihui kerabab? Es decir, lo que hacían era agujerear el intestino para sacar el excremento que había dentro. ¿Por qué? Porque yo no lo podía hacer en otro momento. Si yo esperaba hasta la noche para hacerlo, ese excremento se iba a podrir, iba a dar muy mal olor, y entonces por eso se podía hacer durante Shabbat. De Aktarat Halabab, y el hecho de quemar sus cebos. Todo eso yo lo podía hacer durante Shabbat, a pesar de que era Shabbat, podía hacerlo para poder ofrecer el Korban Pesach. Pero Celiyato, Beadajat, Kerabab, en Anojinet Shabbat. Pero el hecho de asarlo y de limpiar sus entrañas, es decir, de lavarlas, no vaciarlas, sino lavarlas, entonces eso no era dojet a Shabbat, no puedo hacerlo durante Shabbat, a pesar de que es una necesidad para el Korban Pesach. En realidad puedo esperar hasta Motzei Shabbat para hacerlo. Muy bien, entonces, y estas son las melajot de Rabbanán, de los sabios, que no pasan por encima del Shabbat. Como dice, arkabato, es decir, arkabato, ¿qué quiere decir? El hecho de colgarlo sobre el hombro para llevarlo, ¿sí? Como vinimos, ¿sí? Es decir, transportar este animal sobre los hombros en el dominio público para llegar hasta la Azara, que es una shevut, es una transgresión de orden rabínica. ¿Por qué? Porque dijimos que el animal se transporta a sí mismo, entonces por lo tanto no hay una prohibición de transportarlo 4 motos en el dominio público. Y traerlo desde fuera del límite de Shabbat, el tejum que estuvimos estudiando en Masejet Erubin. Dijimos que eso era una prohibición rabínica. Hatijat Yebaltó, que es Hatijat Yebaltó, es decir, cuando el animal tenía alguna llaga, ese animal no iba a poder ser ofrecido. Pero la gente lo que hacía era con la uña quitarle la llaga para permitir que el animal fuese ofrecido. Y eso es una prohibición de Rabbanán.
Ahora, todo esto, endoginet Shabbat, no pasa por encima de la santidad de Shabbat y no puedo hacerlo durante Shabbat. ¿Por qué? Porque en realidad tengo otros momentos para hacerlo. Rabbi Eliezer Omer, ¿qué dice Rabbi Eliezer? ¿Sí? Dice, incluso las melajot de Rabbanan dojin, es decir, que incluso aquellas cosas que hemos dicho que son de orden rabínico, sí que pasa por encima de la santidad del Shabbat. Perdón. Muy bien. Perdón. Amar Rabbi Eliezer, entonces viene a explicar Rabbi Eliezer su punto de vista. Dice, Alodin, ¿acaso esto no es un Kalva Homer? Alodin Hu, yo no puedo aprender esto por un razonamiento de con más razón. Dice, Ma im shechitat shehi mishum melacha. Dice, sí, la shechita, el degollar del animal, que es una prohibición de la Torah, doja et Shabbat, pasa por encima de la santidad de Shabbat. Elu she'en mishum shebut. Lo yitju et Shabbat. Todas estas otras prohibiciones que estamos diciendo que son rabínicas, no van a pasar por encima del Shabbat. Es decir, si hacer la shechita, que es algo que la Torah me prohíbe, yo lo puedo hacer en Shabbat para hacer Korban Pesach. Todas las otras cosas que me has dicho, que nada más es una prohibición rabínica, no voy a poder hacerlas. Amarlo Rabbi Eliezer, le dijo Rabbi Eliezer, perdón, amarlo Rabbi Yoshua, le dijo Rabbi Yoshua, Yom Tov Yojiach, dices, no, tu calva Homer no me funciona, ¿por qué? Porque yo tengo la prueba de Yom Tov. ¿Qué es lo que pasa en Yom Tov? Sheitiru bo mishum melacha. En Yom Tov está permitido hacer melajot de oraita, como la shejitá, o cocinar. Es decir, en Yom Tov yo puedo hacer shejitá o cocinar de un fuego preexistente. Ve asurbo, y está prohibido traer desde fuera del tejum para comerlo a causa del Shabbat. Es decir, que vemos que incluso en Yom Tov, que se me permitieron labores de oraita, de la Torá, prohibiciones de la Torá, también las prohibiciones de Rabbanán siguen estando vigentes. Entonces, amarlo Rabbi Eliezer, le respondió Rabbi Eliezer, más de Yoshua, más Raya. Dice, ¿qué es esto que me estás contando? ¿Qué prueba me estás trayendo? ¿Sí? Reshut, le mitzvah, es decir, algo que es opcional, me lo estás trayendo como prueba para algo que es mitzvah. Es decir, el hecho de traer esta cosa desde fuera del tejum es algo opcional. Pero aquí estamos hablando de acciones que son necesarias para la mitzvah del Korban Pesach. ¿Cómo me puedes comparar las dos cosas? Eshiv Rabbi Akiva de Amar. Respondió Rabbi Akiva y dijo, Azaat Tojiach. Dice, no, yo tengo otra prueba. ¿Qué es mi prueba? La Aza'a. ¿Qué es la Aza'a? Nos dice, tenemos que saber, cuando una persona había estado impuro por contacto con un muerto, con un cadáver, entonces sabemos que tenía que pasar por un proceso de purificación a través de la vaca roja. ¿Qué le pasaba a esta persona? Tenía que ser salpicada con el agua de las cenizas de la vaca roja al tercer día y al séptimo día. Si ese séptimo día era Shabbat y era víspera de Pesach, yo no podía hacer la Azaa a pesar de que yo sabía que si yo no le hacía la Azaa, esa persona no completaba su purificación y no iba a poder comer el Korban Pesach. Entonces dice, Vehi Mishum Shabut. ¿Y por qué yo no podía hacerlo? Porque el Azaa, salpicar este agua sobre la persona, es una prohibición de orden rabínico en Shabbat. Ven a Dojaita Shabbat y aún así no pasa por encima del Shabbat. Afatá, al Titmach, al Elu. Entonces tú tampoco pases por encima de esos, es decir, de llevar el animal y de traerlo de fuera del tejumo, de cortar la llaga, mishum mitzvah, que a pesar de que también son para cumplir con una mitzvah, en mishum shevut, lo yithu et Shabbat. Y su prohibición es una prohibición de orden rabínico, a pesar de eso, no pasan por encima del Shabbat. Amarlo Rabbi Eliezer, le dijo Rabbi Eliezer, ve aleja anidan, es decir, sobre esta azá, yo juzgo que está permitida, es decir, yo sí que permito, porque de un calvajome, por un razonamiento de, con más razón de a fortiori, Uma in shechita she'im mishum melachá doja et Shabbat. Dice, sí, la shechita, que es una melajá de oraita, pasa por encima del Shabbat. Hazaa, el hecho de salpicar este agua, she'im mishum shabut, que está prohibido por orden rabínico, Enodin Shedohaita Shabbat. ¿Acaso no es lógico pensar que también debe pasar por encima de la prohibición del Shabbat? Entonces, ¿qué le dijo? Le respondió Rabbi Akiva y le dijo,
Amar los Rabbi Akiva o Hiluf. Dice, a lo mejor, tu Calva Homer, podemos razonarlo al revés, es decir, darle la vuelta. Para mí es evidente que la azar está prohibida, que el salpicar está prohibido. Entonces, si es así, ¿qué vamos a decir? Ma y mazaa y mishum shebut en adoja de Shabbat. Dice, si la azaa, si es salpicar el agua de la vaca roja, que es una prohibición rabínica en Shabbat, ¿sí? No se puede profanar por ella el Shabbat. Entonces, shejitá, sheim, mishum, melajá, enodin, lo tidjet Shabbat. Entonces, la shejitá, que es una melajá en sí, ¿acaso no es lógico pensar que no se va a poder profanar el Shabbat por ella? Amor Rabbi Eliezer, le dijo Rabbi Eliezer, aquí va, hey, ¿qué pasa? A carta mashkatuba Torah, espera, estás cambiando lo que dice la Torah. ¿Por qué? Porque dice la Torah, vaya, suben a Israel a Pesach Bemoado. Es decir, la Torah nos dice que Bene Israel hicieron el Corban Pesach en su momento. ¿Cuándo es su momento? El 14 de Nisan. Entonces, tú no me puedes decir que si el 14 de Nisan es Shabbat, no puedes hacer la shejitá del animal. ¿Por qué? Porque la Torah misma me está diciendo que la tengo que hacer en ese mismo día. Ben Behol, Ben Shabbat. Le acabo diciendo Rabbi Eliezer. Amarlo, le dijo Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer, Rabbi, maestro, Habeli Moed Laelu, que Moed le shejitá. Es decir, fíjame un momento fijo para para esos trabajos que se pueden hacer desde el día anterior, como el Moed que está fijo para la shejitá. Entonces, Rabbi Akiva vino ahora y dijo una regla general. Clara más Rabbi Akiva, una regla general. Kol melajá sheefshar lazotam me'erev Shabbat. Toda labor que se podía hacer para la necesidad del Corban Pesach en la víspera de Shabbat, en Adojaeta Shabbat, no pasa por encima del Shabbat. Shejitá, pero la Shejitá, que no la puedo hacer antes del Shabbat. Es decir, el viernes yo no puedo hacer el Shejitá del Corban Pesach porque lo tengo que hacer el sábado a partir del mediodía. Entonces, esa sí que es de Adojaeta Shabbat, es así que pasa por encima de la santidad del Shabbat y puedo profanar Shabbat para ella. Muy bien, esta es nuestra Mishnah. Bien, muy interesante con la discusión entre Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua y Rabbi Akiva. Vamos a tenerlos bastante presentes hasta el último capítulo, ¿verdad? Que nos va a traer muchos textos de la Gadá. Y en esos textos tenemos la famosa reunión Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Akaviá y Rabbi Akiva y Rabbi Tarfón, que estaban todos en Bene Berak, ¿verdad? Bueno, vamos a llegar a ello, Bezrat Hashem. Muy bien, la Gemara va a explicar cuál es el origen de que está permitido hacer la shejitá del Corban Pesach el día 14 de Nisan cuando es Shabbat. Tanur Rabbanan enseñaron a nuestros sabios en una bereita. Alajá zo nit'elma bimene betera. Dice esta alajá de si se podía hacer la shejitá del Corban Pesach el 14 de Nisan que era Shabbat o no, se olvidaron de ella Bene Betera. Bene Betera eran los Nesiim, eran los príncipes de Israel, los dirigentes del pueblo de Israel. Y no se acordaban. Llegó un Pesaj que era Erev Shabbat, como este Pesaj que se nos acerca a nosotros de aquí a 2 meses. Y de repente dijeron, ¿y qué hacemos ahora? No sabemos cómo es la halajá. ¿Se puede o no se puede hacer la shejitá en ese día? Pamahat, Halarbaz, Ríos de Shabbat, justamente lo que estábamos diciendo, que ocurrió que el 14 de Nisan era Shabbat. Shajehu veloyadu impesach dojeta Shabbat. Se olvidaron y no sabían decir si el sacrificar el Corban Pesach pasaba por encima del Shabbat o no. Amar. Entonces dijo uno de los Bene Betera, Klum yeshadam sheyodea impesach dojeta Shabbat o no. Dice, no hay nadie que sepa si Pesach pasa por encima del Shabbat o no, el ofrecer el Corban Pesach pasa por encima o no. Amru lahem, le dijeron, sí, efectivamente, Adam echad yesh, she'ala mi Babel, vehillel hababli shemo, sheshimesh sheneged ole ador, shemaya ve'abtalion, veyodea im Pesach dojet Shabbat olo. Shalhu vekarulo. Bueno, les presentaron a un señor llamado Hillel el Babilonio. Dijeron, sí, hay un señor que subió de Babel, que se llama Hillel el Babilonio. ¿Quién es este Hillel el Babilonio? El famoso Hillel Azaken. Bien, cuando todavía no era más que Hillel el Babilonio. Bien, y entonces le dijeron, sí, él sirvió
estudió con los dos grandes de la generación, Shemaya y Abdalión, y él sabe la respuesta de si la ofrenda, la shejitá del Corban Pesach pasa por encima del Shabbat o no. Le dijeron, bueno, llamad a Hilel el Babilonia. Ambrulo le dijeron, Benebetera a Hilel, Klum atayodea, Ima Pesach dojeta Shabbat o no. Dice, ¿acaso tú sabes si el Corban Pesach pasa por encima de la santidad del Shabbat o no? Amar Lahem le dijo, Veji Pesach, Echad Yesh Lanu Bashana, Shedojeta Shabbat. Dice, ¿y qué pasa? Que solamente hay un Pesach en todo el año. Lo que le está diciendo Hillel es que, ¿qué pasa? Que solamente el Corban Pesach se hace en Shabbat. Durante todo el año hay un montón de sacrificios que se hacen en Shabbat. ¿Cuántos? Más de 200. Hace la cuenta y dice, Corban Tamid, tenemos uno por la mañana y uno por la tarde, ya son dos. El Musaf son dos animales más, es decir, 2 veces más shejitá, es decir, que cada Shabbat había 4 shejitot por 52 semanas que tiene el año. Tenemos más de 200 ofrendas. Entonces dice, Való Arbeyo Termi Mataim Pesachim Yesh Lanu Beshana Shedochin Shabbat. No tenemos más de 200 ofrendas como la de Pesach que pasan por encima del Shabbat. Ambrulo, entonces le dijeron, Menain Leja, ¿de dónde tú sabes esto? ¿De dónde tú vienes a decir, a comparar todas estas ofrendas con el Corban Pesach? Amar Lahem. Les dijo, Neemar Moado, Be Pesach, Be Neemar Moado, Be Tamid. Voy a hacer una que es de la Shabbat. Está dicho respecto al Corban Pesach, Be Moado en su momento. Al igual, está todo bien, al igual que está dicho Be Moado en cuanto al Corban Tamid. Bien, como nos dice el Corban Atemid, sabes Bene Israel, Bamarta Lehem, et Corbani Lachmi Leishai, Reach Nijoji, Tishmeru Leakribli Bemoado. Es decir, que el Corban Atemid hay que traerlo en su momento. De ahí también, en cuanto al Pesach, dice vaya su Bene Israel la Pesach, Bemoado, que el pueblo de Israel hizo el Corban Pesach en su momento. En los dos Pesukim utilizan la palabra Bemoado, entonces voy a unir la enseñanza de ambos. Igual que el Corban Tamid se hace también en Shabbat, entonces también el Corban Pesach se puede hacer también en Shabbat. Así dice, Ma moado ha'amur betamid dojeta Shabbat. Igual que la palabra moado, dicho respecto al Corban Tamid, empuja al Shabbat, af moado ha'amur Pesach dojeta Shabbat. También el moado, la palabra moado, en su momento, que está dicho para el Corban Pesach, empuja al Shabbat. Veod. Y además, tengo un Kalvahomer, tengo un razonamiento de con más razón. Umatamid she'en anush karet dojeta Shabbat. Pesach shanush karet en odin shedojeta Shabbat. Dice, fíjate, si el Corban Tamid, la ofrenda diaria, que no tiene castigo karet, es decir, que si no se hace, la persona no recibe el castigo de karet. Ok, está mal, está haciendo una transgresión, pero no tiene un castigo tan grande como el karet. Y aún así, pasa por encima del Shabbat y se hace incluso en Shabbat. Pesach, el Corban Pesach, que si yo no hago el Corban Pesach, tengo el castigo de Karet, que es la muerte espiritual. Entonces no es lógico pensar que también va a pasar por encima del Shabbat, va a empujar la santidad del Shabbat. Y ya, en ese mismo instante, Oshibuhu Berosh Minuhu Nasi Alehen. En ese momento, Bene Betera lo cogieron a Hillel, le dijeron, tú ahora vas a ser el Nasi, tú ahora vas a ser el dirigente y te vas a poner a la cabeza de todo el pueblo de Israel. Perdón. Ahí estamos. Ve allá, Doresh Kolayom Kulo Beilhot Pesach. Y se pasó todo ese día enseñando leyes sobre Pesach. ¿Cómo hacía el Nasi? Itgil Mecanterán. ¿Qué empezó? Empezó a hacerles reproches. Les dijo, y a enorgullecerse un poquito. Dijo, ¿sabéis qué? Bedibreje, Bidbarim, Amar Lahem. Es decir, me canterán Bidbarim. Es decir, les vino a hacer reproches sobre varias cosas. Amar Lahem. Migaram Lahem. Sheelemi Babel, Veyen hacia Lehem. ¿Sabéis lo que os ha provocado que yo, que acabo de llegar de Babel, me habéis puesto como nací sobre vosotros? Dice, Atzlut Shaitala Bahem, Sheloshimashtem, Shenegedole Shemaya. Es decir, la pereza que tuvisteis de no servir y de no estudiar con los dos grandes de la generación, que eran Shemaya y Abdalá.
Bien. Bueno, amarlo, le dijo Ben Betera. Ben Betera, otra vez le preguntaron, Rabbi, Shahar, Velo Hevin Sakin Merev Shabbat. Ah, tengo otro caso. Mahu dijo, una persona se olvidó y no trajo el cuchillo para hacer la shejita el viernes. Es decir, cuando la víspera de Pesach caía en Shabbat, el animal se lleva en Shabbat. Bien, dijimos sobre el hombro, etc. O se lleva antes incluso. Pero el animal va a ir por sí mismo. Pero el cuchillo no lo puedo llevar. ¿Cómo hago? Si me olvidé llevarlo el viernes, ¿cómo hago? Amar Lahen, le dijo Hilel, alajaz dos shamati veshachachti. Ela, anach lahen le Israel, im en nevihinhem ben en nevihinhem. Ah, ahí Hilel, ¿sí? Recibió el pago a su soberbia. Dijo, esta alajá yo la había estudiado, pero se me olvidó. Pero ¿sabes qué? Deja que el pueblo de Israel haga, porque si no son profetas, son hijos de profetas, y ellos van a saber cómo tienen que actuar. Le majar, al día siguiente, mi shepisjo tale tojabo betzamro, mi shepisjo gedi tojabo ben karnad. Es decir, ¿qué hicieron? Aquellos que trajeron de Corbán Pesach un corderito, un corderito, ¿qué hicieron? Pusieron una ovejita, pusieron el cuchillo entre la lana y así el animalito fue llevando la lana, el cuchillo. Aquellos que trajeron un carnero, ¿qué hicieron? Lo pusieron entre los cuernos del animal y así el animal llevó el cuchillo. Entonces, ¿qué dijo? Ra'a, y él vio esto, Ra'a Maase, Benizcar alajá, lo vio y se acordó del alajá. Y dijo, Beamar, Kaj, Mekubelani, mi Pene, mi Pi, Shemayá, Beaftalión. Justamente así es como yo estudié de Shemayá y Aftalión. Así es como tenían que haber hecho. Y fíjate que ellos mismos supieron cómo hacer. Amar. Tenemos aquí. Amar Mar. Dijo aquel sabio. Es decir, vamos a volver a tratar de entender todo ese estudio que acabamos de hacer de cómo Hillel entendió que se tenía que hacer así el Corban Pesach, incluso en Shabbat. Dice, dijo aquel sabio, Neemar be Moadó de Pesach, Neemar be Moadó de también. Es decir, Hillel utilizó una Gezerá Shabbat, ¿verdad? De la palabra Moadó en un pasuk y en el otro pasuk, en un versículo y en el otro. Ma Moadó ha'amur betamid dojeta Shabbat, af Moadó ha'amur bepesach dojeta Shabbat. Igual que la palabra Moadó en su momento referente al Corban Tamid, a la ofrenda diaria, empuja el Shabbat. Entonces también la palabra Moadó, dicha en el contexto del Corban Pesach, de la ofrenda de Pesach, empuja el Shabbat. Pregunta la cámara, Betamid Gufe, Menalan de Daje Shabbat. Ah, espera, pero ¿cómo yo sé que el hecho de que está dicho Bemoadó respecto a la ofrenda diaria, eso pasa por encima del Shabbat, empuja el Shabbat? Y le Mishum Dechtiv, Be Bemoadó. Pesach Nami Haktiv Be Bemoadó. Dice, si me vas a decir que es porque está escrito Bemoado. Dice, en el Corban Pesach también está escrito Bemoado. Entonces, que eso no es una prueba suficientemente fuerte para decir que eso pasa por encima del Shabbat. El Moado, lo shemiale, el hecho de que haya la palabra Bemoado no es una prueba. Ve a Hanami, Moado, lo shemiale, y aquí entonces tampoco la palabra Bemoado en el Corban Tamid no sería una prueba de que pasa por encima del Shabbat. Ela, de dónde yo sé realmente que el Corban Tamid se hace incluso en Shabbat. El Amarkra, dice el versículo, Olat Shabbat be Shabbato, al Olat Tamid veniska. Dice la ofrenda del Shabbat en el Shabbat, además de la ofrenda del Tamid, que estamos viendo en el versículo, que nos dice la Torah misma que en Shabbat, además del Corban Musaf de Shabbat, se tenía que hacer también el Corban Tamid. Michlal de Tamid, Corban Shabbat. Bien, entonces aquí entendemos que el tamid también es una ofrenda que se hace en Shabbat. Amarmar, dijo aquel sabio, Beod, Kalva Homer, Uma tamid, Shen Anushkaret Dojeta Shabbat, Pesach Shen Anushkaret Enodin Dojeta Shabbat. La segunda prueba que trajo Hillel era un Kalva Homer, ¿verdad? Y dijo, y además, si el Korban Tamid, que no tiene como castigo por no hacerlo, Karet, y aún así empuja el Shabbat. El Korban Pesach que sí tiene castigo Karet, el no hacerlo. Entonces, ¿no es lógico que también empuja el Shabbat?
Entonces, responde la Gemara, pregunta la Gemara y dice, Ikale mi praj. Dice, bueno, pero este Kalvajomer tengo una forma de echarlo abajo. ¿Por qué? Porque dice, Male tamid, sheken tadir vekalil, Kalvajomer amarle hubedesha. Perdón, sheken tadir vekalil. Dice, espera, no. Lo que tú me estás diciendo no está bien. ¿Por qué? Porque en realidad tú me quieres mostrar un lado estricto en el Corban Pesach que no hay en el Corban Atamid. Pero el Corban Atamid también tiene un lado estricto que no tiene el Corban Pesach. ¿Cuál es? Que el Corban Atamid es tadir, es constante, se hace todos los días. Y además es kalil. Kalil quiere decir que se quema completamente. Entonces ahí yo puedo tener un punto de vista que me va a hacer entender que, bueno, de todas formas lo voy a hacer en Shabbat. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas se va a quemar entero en el altar y nadie va a comer de ello. Pero el Corban Pesach no, está hecho para que se coma. Entonces tu Kalva Homer lo acabo de tirar abajo. Entonces, Kalva Homer amarle Resha, Perajuja, Behadar amarleu Gedera Shabbat. Entonces nos explica. La Gemara y nos dice, no, espera, en realidad, ¿cómo fue la cosa? Hillel, lo primero que les dijo a los Bene Betera fue el Kalvajomer. Y justamente con esto que acaban de decir, se lo echaron atrás el Kalvajomer. Y después vino y enseñó la Gedera Shabbat de Bemoado. Y sobre eso fue que aceptaron su respuesta. Entonces pregunta la Gemara de Jimejar de Gamar, Gedera Shabbat, Kalvajomer Lamali. Dice, espera, pero si Hillel ya tenía una Gedera Shabbat, y ya tenía esta relación entre los versículos, ¿para qué necesitó enseñar un Kalvajomer? Es decir, la Gedera Shabbat ya era una prueba suficientemente fuerte. ¿Por qué empezó por el Kalvajomer? Amar le dideu que amar lehu. Entonces, explica, es decir, le explicó a los Bene Betera y les dijo el Kalvajomer. Y así les dijo, Bishlama Gedera Shabbat lo que gamritu. Dice, yo entiendo que la Gedera Shabbat no la hayáis estudiado. ¿Por qué? Porque de En Adam Dan Gezerah Shabbat Meatzmo, es decir, porque una Gezerah Shabbat, esta relación entre los versículos, la persona no la puede deducir por sí misma, ella, sino que la tenía que recibir de alguien que la sabía. De la Gezerah Shabbat es Alajá de Moshe Misinai, es decir, Moshe la fue transmitiendo y así le llegó a Hillel, porque él sirvió a Shemaya y Aftalión, es lo que va a decir. Bien, pero Calva Homer, de Adam Dan Meatzmo, iba Lehu Lemidan, pero un Calva Homer, que la persona sí puede hacer un razonamiento por sí mismo de Calva Homer. ¿Por qué no lo habéis hecho el razonamiento para entender cuál era la ley? Ambrule le dijeron Calva Homer Pirjahu. Es decir, en realidad el Calva Homer lo sabíamos, pero lo rechazamos por lo que te acabamos de decir. Entonces, por eso vino después a enseñar la Gezerah Shabbat. Y ahí les dijo, ¿sabéis qué? La Gezerah Shabbat vosotros no la sabíais. ¿Por qué? Porque vosotros no habéis servido a los grandes de la generación que eran Shemaya y Aftalia. Muy bien, esto es la primera parte del episodio de Hillel con Bene Betera. La segunda parte, ¿cuál fue? Cuando llegó la víspera de Pesach, que era Shabbat. Y dijeron, bueno, y si nos olvidamos el cuchillo, ¿qué tenemos que hacer con él? Entonces, Amarmar dijo que el sabio, le majar, Mishe Pizjotale, Tohev lo Betzamaró. Gedi Tohev lo Ben Karnab. Nos dijimos que cuando llegó el día siguiente, aquellas personas que traían una oveja, entonces pusieron el cuchillo entre la lana. Y aquellos que traían un corderito pusieron el cuchillo entre los cuernos del cordero. Y pregunta la cámara. Y dice, vea, Kabida Bodaba Kodashim. Dice, espera, ¿cómo es posible? Un animal que va a ser sacrificado en el altar no se le puede hacer trabajar. Y ahora tú me estás diciendo que las personas ponían el cuchillo sobre el animal para que lo cargase. Es decir, que es como si le estuvieses haciendo que sea un animal de carga. Entonces responde y dice que es Hillel. No, en realidad ellos hicieron como Hillel hacía. ¿Cómo hacía Hillel? Que de Taña, como se enseñó en una veraitá, Amru alab al Hillel. Dijeron sobre Hillel. Miyamab lo ma'al Adam be'olato. Dicen, nunca una persona tuvo un provecho de la ofrenda que Hillel quería traer. Hay una prohibición de la Torá de sacar un provecho de algo que fue consagrado como un animal que se va a entregar como ofrenda.
Nunca le ocurrió con Hillel que ninguno de sus animales que él llevó para ser ofrecido, nadie se aprovechó de él y transgredió la prohibición de Maal. Ela me vía Julín la Azara, un Magdisha, Besomer, Yado Aleja, Beshojata. Dice, ¿cómo hacía Hillel? Traía un animal, Julín, es decir, que no tenía santidad, no había sido consagrado. Lo llevaba al Betamigdash. Cuando llegaba al Betamigdash decía, he aquí que este animal yo lo consagro como ofrenda de Hatat, por ejemplo, como ofrenda de Shelamim. Bien, y ponía las manos encima, es decir, lo que se llama la semijá, que se hacía antiguamente en el Betamigdash antes de la ofrenda y después la hacían la shajita. Quiere decir que cuando el animal, hasta que no llegaba al Betamigdash, no era Kodesh, entonces le pusieron el cuchillo entre la lana, llevaron un animal que no es Kodesh, no tiene ningún problema, y llega el Betamigdash, decían, este es el Korban Pesach, y ahí tomaba santidad y podían hacer la shajita. Pregunta la Gemara sobre esto. Dice, Upesach Beshabbat Ejimatze Magdish le. Dice, pero espérate, me estás hablando de que esto ocurrió en Shabbat. Dice, en Shabbat no se puede hacer, no se puede leagdish un animal, no se puede donar un animal al Betamigdash. Entonces, Beatnan, ¿no fue enseñado acaso en una Mishnah? En Magdishin, en Marichin, en Maharimin, en Magbihim teruma umaserot, kol elu beyom tovamru, kalbahomer beshabbat, dice la Mishnah, dice, no se puede hacer ekdesh, es decir, santificar, o marijin, o intercambiar por el valor para dárselo al Betamigdash, o mejarimin, hacer también una jaramá, un tipo de juramento, ¿sí? O separar una terumá, o un maaser, una ofrenda, o un diezmo. Y todo esto fue dicho para Yom Tov, con más razón que no se puede hacer tampoco en Shabbat. Dice, Hanemile behobot she'en kabu alahem zman. Abal, Behobot Shekabu Alaim Zman, Magdishin. Dice, bueno, en realidad esa Mishnah está hablando de qué? De Jobot, de deudas, de cosas que una persona se compromete a traer cuando no hay un tiempo fijo para traerlas. Es decir, si yo hago una ofrenda, digo, este animal lo voy a donar como Bejor, ¿sí? El Bejor no tiene un tiempo específico para ser traído. Entonces ahí yo no puedo hacer justamente el Shabbat, pero este Corban Pesach, que justamente tiene un tiempo específico, que es el día 14 de Nisan, entonces ahí sí que puedo. De Amar Rabbi Yohanan, pues dijo Rabbi Yohanan, Magdish Adam et Pisjo, Beshabbat, Bechagigato, Beyom Tov. Es decir, que la persona puede santificar su Corban Pesach en Shabbat o su Corban Hagigah en el día de Yom Tov. Muy bien. Entonces, para ahora vamos zafando con los problemas que nos está poniendo la Gemara. Entonces nos dice, Galo, Mehamer. Dice, pero acaso, espérate, ¿cómo llevaban al animal? Lo iban guiando para que el animal fuera. Y por eso estudiamos el masaje del Shabbat, que se llama Mehamer. Mehamer es una prohibición de la Torah. En Shabbat no se puede hacer eso con un animal. Dice, Mehamer que le dejaría. Dice, no, en realidad estamos haciendo Mehamer de una manera diferente. Es decir, no de la manera habitual. Estamos cambiando, haciendo un shinui para mostrarle el camino al animal para que vaya hacia donde queremos que vaya. Pregunta la Gemara, Mehamar que la Haryar Nami, Nahi de Isura de Oraita Leka, Isura de Rabanán, mi Haika. Dice, bueno, ok, no es Mehamer de Oraita, vale, pero Mehamer que la Haryar, hacer Mehamer, guiar al animal a través de un Shinui, cambiando la forma de hacerlo, no es una prohibición de la Torah, pero es una prohibición de los Jajamim, ¿sí? Entonces responde la Gemara y dice, Hainu de Kabae Mine, דבר שיש לו היתר מן התורה, ודבר שבות עומד לפניו, לעוקרו כלאחר יד במקום מצווה. Dice, aquí nos encontramos ante qué situación. Una cosa que está permitida por la Torah, que es el hecho de traer la ofrenda del Pesaj. Perdón, esto es justamente lo que preguntaron los Benebetera y Hillel, es decir, esta es la halajá que habían olvidado. ¿Cuál es la situación? Algo que nos dice la Torah que hay que hacer, que es la ofrenda de Pesaj. Y ante ello tenemos una prohibición de Jajamín, que es lo que acabamos de decir, de llevar el cuchillo de una manera diferente y de guiar al animal para que lo lleve. ¿Sí? Pero, ¿acaso podemos anularlo a través de un shinui
de un cambio para poder cumplir con una mitzvah. Amar Lahen les dijo, alajá zo shamati veshachachti. Esta alajá que me estáis preguntando es lo que yo escuché y se me olvidó. Ela, entonces, anihu lahen le Israel, dejad que Israel hagan como ellos consideren. Porque si no son profetas, son hijos de profetas. Y cuando vieron que el pueblo efectivamente hacían así, se acordó Hillel que había escuchado de Shemaya y Aftalión que efectivamente estaba permitido hacer esto que estamos diciendo. Muy bien. Amar Rabiudá, Amar Rab. Dijo Rabiudá en nombre de Rab. ¿Qué pasó? Vamos a analizar lo que ha pasado aquí con la historia de Hillel. Hillel, primero que vino y fue puesto como Nasí, como presidente. ¿Por qué? Porque demostró que tenía mucha sabiduría. En ese momento se enorgulleció y empezó a hacerle reproches. ¿Por qué yo estoy aquí y vosotros ahí? Porque yo estudié de los grandes. ¿Sí? Yo sí tomé la molestia de estudiar con ellos. Inmediatamente después nos dice la Gemara que cuando le preguntaron una alajá se había olvidado. Entonces de aquí aprende Rabbi Yehuda y dice que toda aquella persona que se enorgullece pierde su sabiduría. Y vamos a ver las palabras de la Gemara. Dice así, Amar Rabbi Yehuda, Amar Rab, dijo Rabbi Yehuda en nombre de Rab, Kola mityaher im chachamhu chochmato mistaleket mimenu. Y el nabihu nebuato mistaleket mimenu. Dice, toda aquella persona que se enorgullece, ¿sí? Si es un sabio, su sabiduría lo abandona. Y si es un profeta, su profecía lo abandona. Ahora dice, la Gemara va a traer, va a explicar y va a traer pruebas. Dice, Im jajamhu chochmato mistaleket mimenu. ¿De dónde sabemos que si es jajam, su sabiduría lo va a abandonar? Tenemos la prueba de Hillel. Mehilel de Amarmar, pues dijo aquel sabio. Itgil me canterán bidvarim. Empezó a reprocharle las cosas de que Amar Lehu, alajá do shamati veshachachti. Y después justo le dijo, esta alajá la aprendí, pero lo olvidé. Ahora, ¿de dónde sabemos que si es Naví se le va la nebúa? Si es Naví se le va la profecía. Vamos a verlo. Lo vamos a aprender de Deborah. Deborah justamente que nos visita este Shabbat en la Haftarah, que vamos a leer este Shabbat, que es el canto de Deborah. Dice, Im Navihu nebuato mistaleket mimenu. ¿De dónde sabemos que si es un profeta se le va la profecía? Mi Deborah, de la historia de Deborah, Dichtiv, puesto que está escrito, Hadelu perazón be Israel, Hadelu ad shekamti Deborah, shekamti im be Israel, en be Israel. Viene Deborah en su canto y dice que tenían miedo, perdón, que dejaron de vivir en ciudades amuralladas, ¿sí? De la seguridad que tenían, ¿sí? Los anteriores dirigentes de Israel, ¿sí? Hasta que llegó Deborah y entonces les hizo, no los dirigentes, los dirigentes de Israel, hasta que vino Deborah y ella fue la que pudo vencer al gran ejército de Sisera. Es decir, se estaba enorgulleciendo de que ella venció lo que los otros reyes o los otros dirigentes no habían podido vencer. ¿Qué pasó después? Uchtib sigue el cántico de Deborah y dice, Uri, Uri, Deborah, Uri, Uri, Divershir. Levántate, levántate, Deborah, levántate y canta, sigue con tu canción. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento perdió la inspiración profética, no sabía cómo continuar. Y por eso le dice, ahora sigue con tu canción. Es decir, es como si no supiese por dónde seguir. ¿Por qué? Porque perdió la nebúa por haberse enorgullecido. Ahora, Resh Lakish dice algo en el mismo sentido, de otra manera. Dice, Kol Adam shekoes im jajamhu jochmato mistalek mimenu y nabihu nebuato mistalek mimenu. Toda persona que se enfada, dice, si es un jajam, pierde su sabiduría. Si es un sabio, pierde su sabiduría. Si es un profeta, pierde su profecía. Ahora, ¿de dónde sabemos esto? Dice, im jajamhu jochmato mistalek mimenu. Si es un sabio, su sabiduría se aparta de él. ¿De dónde lo sabemos? Mi Moshe. Lo sabemos de Moshe Rabbenu. ¿Qué dice Moshe sobre Moshe Rabbenu? Vaiksov Moshe al pekude Jail. Moshe se enfadó sobre los jefes del ejército cuando fueron a hacer la guerra contra Midian y dejaron vivir a las mujeres, a las jóvenes, porque a fin de cuentas eran las jóvenes de Midian que habían hecho que el pueblo de Israel pecase.
Entonces Moshe se enfadó con ellos. Lama ejeyitem etanashim. ¿Por qué habéis dejado vivir a las mujeres? Bien. ¿Y qué pasó justo después? Él se enfadó. ¿Qué pasa justo después? Dice, Vayomer, Uchtiv, Vayomer, el Azar Cohen, el Anshe Atzaba, Habaim la Milchama, Zot Jukat Torah, Shesiva Hashem et Moshe. Después viene y dice la Torah que el Azar a Cohen le dijo a los que vinieron de la guerra, les explicó cuáles eran las leyes para poder purificar los utensilios que habían tomado como botín de guerra. ¿Qué quiere decir? Dice la Gemara y dice, Mijlal de Moshe y Leem Mine. Es decir, ¿por qué lo explicó el Azar? El Azar, sí. Porque Moshe se olvidó. ¿Por qué se olvidó? Porque se había enfadado con ellos. Muy bien. Segundo punto dijimos, si es un profeta. Si es un profeta, va a perder su profecía. ¿De dónde lo sabemos? ¿Me Elisha? Lo sabemos de Elisha, el profeta que era el alumno de Eliyahu Naví. Dichtiv, puesto que está escrito, Lule, Pene Yoshafat, Melech Yehuda, Ani no sé, Imabit Eleja, Veim Areka. Ereka, perdón. Le dice Elisha a Yehoram, el hijo de Ahab, dice, si no fuese porque vienes con Yehoshafat, el rey de Yehudá, ni siquiera me molestaría en verte y en saludarte. ¿Sí? Ahora, estaba enfadado con él. Ahora, Beata, dice después el versículo, dice Uchtiv, Beata kehuli menagen de allá kenagen hamenagen batehi alav yad Hashem. Dice, ahora llamadme a un músico. Sabemos que los profetas para poder recibir la inspiración tenían que estar en un estado de ánimo alegre y por eso tenían músicos a su alrededor. Ahora como Elisha se había enfadado, dice, ahora llamadme al músico para que pueda recibir la profecía. ¿Por qué? Porque no era capaz de recibirla por haberse enfadado. Que se enfada, pierde su espíritu de profecía si es un profeta. Muy bien, Amar Rabbi Mani Bar Patish, dijo Rav Mani Bar Patish. Cólaco es toda persona que se enfada, que es colérica. Afilu, poskin alav gedulam shamaim, incluso que desde el cielo le decreten que va a ser una persona grande, moririnoto, se le hace bajar de su grandeza. Menalan, ¿de dónde lo sabemos? Meliab, lo sabemos de Eliab. Estamos aquí. Menalan, ¿de dónde lo sabemos? De Eliab, perdón, me ha marcado mal. Eliab, ¿quién era? Eliab era uno de los hijos de Ishai, el hermano de David. Bien, ¿qué pasó con Eliab? Nos dice así, Sheneemar, puesto que dijo, cuando vino David a ver a sus hermanos que estaban con el pueblo en la guerra contra los filisteos justo antes del combate contra Goliat, nos dice, Vaiharaf Eliab be David, Vayomer, Lama ze yarata, ve almi natashta, me'at atzon, ahana bamidbar, ahene bamidbar. אני ידעתי איזה עונך ואת רוע לבביך, כי למען ריאות המלחמה ירדת. Le dijo Eliab a David, le dijo, ¿por qué has bajado hasta aquí? ¿Con quién has dejado ese poco rebaño que tienes en el desierto? ¿Sí? ¿Sabes qué? Yo te conozco muy bien, yo sé cuál es la maldad que hay en ti y que en realidad tú has bajado aquí para venir a ver la guerra. ¿Sí? Entonces Eliab se enfadó. ¿Qué pasó después? Bejiazal, Shmuel, le mishhinhu. Después, cuando vino Shmuel al Naví, a la casa de Ishai para ungir al futuro rey de Israel en lugar de Shaul. Bien, ¿qué pasó? Le fueron presentando todos los hijos de Ishai, porque Hashem le dijo que uno de los hijos de Ishai iba a ser el Mashiach, iba a ser el rey, pero no le dijo cuál. Y entonces, cada uno fue pasando, y sobre todos, Bekuleu Ketiv, lo bazé bajar Hashem. No en él lo escogió Hashem. No a él lo escogió Hashem. Ubeliab, pero para Eliab Ketiv, Vayomer Hashem el Shemuel, al tabet el mar'eu, ve el goba comató, ki me astihu. Hashem, en cuanto a Eliab, ¿qué le dijo? No le dijo, lo bazé bajar Hashem. No, lo ha escogido Hashem. Le dijo, no te fijes en su estatura, ni en su grandeza, ni en su aspecto físico, porque a él lo he despreciado. ¿Qué quiere decir?
Dice aquí, Mijlal de Hava, Rahem le ad Haidna. ¿Por qué? Porque en realidad Eliab sí que podía haber sido rey y sí que era digno de ser rey, pero puesto que se enfadaba y Hashem vio en su corazón que tenía el potencial de enfadarse, entonces decidió quitarle, bajarle de su grandeza y que él no fuese rey, y entonces quedó David para ser el rey de Israel. Hasta aquí llegamos entonces en nuestro estudio de hoy. Mañana, Bezrat Hashem, continuaremos con analizando todas estas cosas. Nos vemos mañana, Bezrat Hashem.